El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al doctor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Puedes tomar asiento. Cuenta la historia que hubo tiempos en que los hijos de Dios necesitaban una esperanza, necesitaban una salvación. Sabes que en todos estos años de mi vida yo he visto cómo por momentos la palabra de Dios quiere hacerse real en mí, pero a veces parece que uno encuentra como ligaduras que le atan, como cadenas. La Escritura dice así, que hay cadenas espirituales, hay ligaduras espirituales, hay lazos. No solamente la brujería, no solamente la hechicería. La Escritura habla acerca de quienes a través de lo espiritual logran atar a las personas con lazos espirituales. Dice el Señor, promete diciendo otra vez: yo voy a libertar, dice Dios, a las almas que vosotros habéis cazado al vuelo, dice Dios. A las almas que ustedes a través de la brujería, de la magia, le han tendido lazo, la han hecho prisioneras. El Señor dice: yo los voy a libertar y yo voy a demostrar quién soy, dice el Señor. Pero sin embargo, aquel que está hoy con ligaduras y con lazos no puede darse cuenta que algo está andando mal en su vida. No puede reconocer. La Biblia dice que hay ligaduras espirituales y lazos espirituales. Dice la Escritura que hay cadenas y hay yugos, y todas son distintas unas de otras. Los lazos, las ligaduras, los yugos. El objetivo final de Satanás es lograr esclavizarte y lograr dominarte. Es impedir que la gloria de Dios se manifieste, de que le conozcas. Yo a veces quería leer la Biblia y no podía entender. Y parecía que me estaban torturando. Decía: ¿por qué no puedo entender la Biblia? Si me ponía a leer otra revista, una de chistes, la entendía y la leía bien. Mi mamá sabía tener gran cantidad de revistas de novelas y del D'Artagnan y de todas esas novelas de antaño. Y yo las leía y no me aburría. Leía la Biblia y me aburría. Leía lo otro y lo entendía. Leía la palabra de Dios y no la entendía. La Escritura dice que por lo cual el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el plan satánico. Que no resplandezca la gloria de Dios, que no puedas ver la bendición de Dios. Y si no ves la bendición de Dios, no puedes buscarla. Y los milagros no ocurren. Y no sabes hacia dónde vas. Dice que los hombres están perdidos porque no conocen cuál es la puerta para la ciudad. Andan deambulando y andan dando vueltas y no conocen el camino. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Ellos le dijeron: Señor, ni siquiera sabemos ni a dónde vas, ni siquiera tampoco sabemos el camino. Jesús les dijo: ¿cómo? Yo voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, dijo él, yo os lo hubiese dicho. Voy yo pues a preparar una para vosotros. Y le dijo el Señor: ¿y sabéis el camino? Los discípulos le dijeron: no sabemos cuál es el camino. Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Digno es Dios. Pero yo no podía leer la Biblia, no podía entender la palabra, no podía tener comunión con Dios. Parecía que Dios pertenecía a un mito. Parecía que Dios pertenecía como a un invento de los hombres, no una realidad. Pero cuando empecé a leer la Biblia dice que es el único que puede romper tus ligaduras, el único que puede romper los yugos, es el Espíritu de Dios. Y si Dios te liberta, vas a ser realmente libre. Y el Espíritu Santo es el que te dará las fuerzas para romper con toda cadena. Cuenta la historia que Dios levantó a cierto hombre en los días en que los hijos de Dios se alejaban del Señor. Dice la Escritura que Dios le toca el corazón a cierto hombre y lo fortalece. Y no hay otra historia similar en toda la Biblia, porque el toque de Dios sobre él viene de una forma muy particular. Dice que le da autoridad y le da poder. Una fuerza y una fortaleza física que ningún hombre tenía antes. Este varón se llamó Sansón. Dice la Escritura que Sansón tenía temor de Dios. Y Sansón había sido escogido,
aún desde el nacimiento, había sido marcado y elegido por Dios, al igual que muchos de los que están escuchando este mensaje han sido elegidos y marcados por Dios, pero ellos no lo saben. Y bueno, hay alguien que está encargado de hacerte creer que no sos un elegido de Dios, que no perteneces al pueblo escogido de Dios. Entonces no vas a ir a reclamar lo tuyo. Así como había cierta persona que era una heredera legítima de una herencia que el padre había dejado, pero sin embargo los que sabían que esta era heredera nunca le dijeron porque ellos querían esa parte, nunca le avisaron que le correspondía. Un día mis tíos, abuelos se juntaron todos cuando estábamos en la familia, en una reunión de familia, y comenzaron a hablar entre ellas. Y eran grandes, decían, tenemos que ir a reclamar no sé cuántas cientos y miles de hectáreas que nos pertenecen. Yo escuchaba y decía, sí, porque nuestro abuelo era el cacique tanto, decía que era dueño de no sé cuánta tierra de como 2 pueblos juntos. Y estaban planeando, ya habían pasado cuántos años. El asunto es que en el tiempo en que debían reclamarse esas tierras no se reclamaron. Actualmente son 2 pueblos, son pueblos inmensos. Eran todas propiedad de un pariente, no sé, lejanísimo. Eran parientes lejanos de ellos, que eran parientes lejanos míos, así que imagínate. Pero sin embargo ellos después se dieron cuenta, dijeron, bueno, ¿qué tal si nos juntamos? Y hablaban y soñaban con mi otra tía abuela. Y le comentaban a mi papá, le decían, no sabés, Tino, que... Le decían que tenemos tantos miles de hectáreas. Y a mi papá, que le cuesta tan poco soñar, ya estaba calculando cuánto valían los terrenos, cuánto dinero se estaba hablando. Los otros habían recopilado fotos de este tatarabuelo, no sé cuán tátara será, pero habían recopilado fotos, la historia de cómo había él ganado todas esas tierras. Había conquistado todas esas tierras, se las había sacado a los indios. Una historia muy larga. El asunto es que en el tiempo que tuvieron que reclamar las tierras, no los reclamaron. Pasó el tiempo y esas tierras pasaron a ser propiedad, algunas del Estado, otras en manos privadas y otras en parte del pueblo. Actualmente hay pueblos grandes, imagínate ir a reclamar cuando la gente dice, es muy linda tu historia, pero de aquí a mí no me mueve nadie. Y Satanás está encargado de hacerte creer que no sos un elegido de Dios, para que no reclames tu herencia, para que no reclames lo que te pertenece. Dice que Dios le habló a los padres de Sansón y le dijo, el varón que van a tener va a ser un varón de fe. El Espíritu de Dios estará sobre él. Y por cuanto lo han pedido y por cuanto han rogado por él, será nazareo y no pasará navaja por su cabeza y estará consagrado todos los días de su vida. Entonces él comenzó a crecer en sabiduría y en fe, y sus padres habían creído en la promesa de Dios. Pero si sus padres creen y los hijos no creen, no sirve nada, la bendición se corta. Los padres crecieron y Sansón se aferró a la promesa de Dios. Dijo, si soy tan especial para Dios, entonces quiero que Dios me muestre que soy especial. Si estoy ungido, si tengo una bendición sobre mí, quiero verla. Y cuando creció se dio cuenta que tenía una fuerza sobrenatural, al punto tal que comenzó a rebelarse contra los enemigos de su pueblo, que eran los filisteos en aquellos días, y empezó a pelear contra ellos. Dice que era una oportunidad. Él tomó 300 zorras, las encerró y les ató como teas con fuego, como si fuesen trapos con fuego, y las soltó en los campos de los filisteos. Y claro, las zorras empezaron a andar por todas partes y quemaron no solamente no solamente la cosecha que estaba en pie, sino los granos que se habían acopiado y que se habían guardado. Quemaron todas las zorras. Los filisteos estaban endemoniadísimos, estaban enojadísimos, porque ellos tenían dominio sobre los hijos de Dios en aquellos días. Pero hubo quien dijo, yo soy un bendecido por Dios, y yo me rebelo a ser un esclavo. Yo no quiero que alguien me domine. La Biblia dice que aquel que es dominado por algo se constituye esclavo de lo que lo dominó. Sos dominado por el alcohol, entonces sos esclavo del alcohol. Sos dominado por la ira, sos esclavo de la ira. Sos dominado por el enojo, entonces esclavo serás toda tu vida del enojo. Sansón dijo, no vamos a ser esclavos, yo no voy a ser esclavo. El enemigo no me va a dominar. Pero ¿a cuántos el enemigo entra por una puerta de su casa y sale por la otra? Hace lo que quiere con su vida. Él quiere que estés depresivo mañana. Y él dice, ¿a qué hora lo ponemos depresivo? Habla con algún que otro demonio. Dice, y como a la mañana nomás.
Hagamos que se levante con el pie izquierdo y así te levantas. Yo también cuando era chico me levantaba endemoniado y no sabía por qué. Mi mamá me miraba y yo más bronca me daba. Y guay, si me quería tal vez servir un café o algo, atenderme, más enojado estaba. Pero era el diablo que se vale de tus debilidades y se vale del momento que estás pasando para esclavizarte. El enemigo tenía poder y autoridad sobre los hijos de Israel en aquellos días. Sansón dijo, no, hasta aquí llegó. Si soy un ungido de Dios, me voy a levantar contra mi adversario. Si el Señor está conmigo, me dará las fuerzas para vencerlo. Entonces dice que los filisteos juntaron 3,000 hombres y fueron a buscarlo a Sansón. Sansón se había ido a un campo y estaba allí solo. Entonces, cuando llegan los filisteos a los hijos de Israel, le dijeron, ¿acaso entre ustedes no está este hombre que hizo todo este daño contra nuestras cosechas, contra todo nuestro alimento? Entonces le dijeron, sí, pero nosotros no somos. Es Sansón, está por ahí, en una peña. Entonces ellos le dicen, si no lo buscan y no nos lo entregan, vamos a venir y vamos a hacer estragos en toda la población. Entonces los hijos de Dios le dicen, está bien, te lo vamos a entregar. Vamos a buscarlo, vamos a convencerlo de que se entregue, de que nos va a maldecir a todos. Sansón había sido puesto para bendecir. Los hijos de Israel estaban acostumbrados a ser esclavos y Sansón quería un tiempo distinto, un orden distinto de las cosas, una vida distinta. Dice la Biblia así en el libro de Jueces, capítulo 15. Lo relata así la Escritura, versículo 10. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme vosotros que no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que estuvo hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Santo es Dios. Una historia tremenda. Los hermanos dicen que van y le dicen, te vamos a entregar en las manos del enemigo. ¿Por qué? ¿Y por qué te vamos a entregar? Y porque tenemos que salvar nuestro pellejo. Entonces, es mejor que un hombre muera antes de que todo el pueblo muera. Así en los tiempos de Jesús dice que alguien profetizó y dijo, es mejor que un hombre perezca y no que toda la nación sea destruida. Entonces, los que creían en el Señor, los que sabían que algo raro y algo extraño había detrás de la vida de Jesús, dijeron, no conviene que la gente vaya detrás de este tal Jesús, porque ya las personas no vendrán a nuestro templo. Herodes había tardado 40 años en construir un templo fastuoso, que era el centro social y religioso del pueblo, y era como el símbolo de la unidad del pueblo judío en tiempos de ocupación, en tiempos en que los romanos dominaban sobre ellos. Entonces, los que por ahí querían creer en el Señor decían, no conviene porque la gente se está yendo, ya no viene más a las iglesias, se van a los campos, van y buscan un milagro, van y por lugares desiertos recorren 1 o 2 días enteros para ser sanados por el Señor Jesús. Entonces alguien había dicho aquel año que era mejor que un hombre perezca y no que toda la nación sea destruida. Llegado el momento, los judíos se juntaron y dijeron, tenemos que hacer algo con este Jesús, porque no respeta nuestras leyes, no respeta lo establecido. ¿No saben acaso que estamos siendo dominados por los romanos? Entonces, fue el mismo criterio que usaron, que habían usado muchos años atrás, cientos de años atrás, los hijos de Dios, con la vida de Sansón.
El mismo criterio que después usaron con Jesús. Dijeron, mejor lo matamos, pero preservamos a la nación. Tantos profetas se murieron. Tantos que venían en el nombre de Dios perecieron, que uno más. Así que entonces los hijos de Dios le dijeron, no te vamos a matar, solamente te vamos a entregar al enemigo, para que no nos haga nada a nosotros. ¿Sabes cuántas personas, por querer salvarse ellos, han entregado a personas inocentes? Personas que tienen bendición de Dios, pero ellos cuando eran pequeños los han entregado. Gente que han entregado a sus propios hijos a la prostitución. Mujeres que están en estos días consintiendo el abuso de parte de los padrastros con las hijas. Y no un caso, no dos casos, cientos de casos, miles de casos. ¿Y sabes por qué no dicen nada? Porque dicen, pero Él es el que está trabajando, Él es el que trae la comida, ¿y qué va a hacer de nosotros? Y en muchos casos prefieren echar a las hijas de la casa, empujarlas a la calle, antes de que se vaya aquel que da el sustento a la casa, aquel que teóricamente es el que va a mantener el hogar, y están entregando al inocente. Y aun cuando son personas bendecidas por Dios, dicen, bueno, te vamos a atar, te vamos a entregar atado, sí. A diferencia de que hay muchos que no tienen la fuerza que tenía Sansón para romper los lazos. Y los han entregado en esta condición. ¿Sabes cuántas jóvenes y cuántas mujeres que están escuchando este mensaje dicen, pastor, esa es mi vida? A mí me entregó mi madre. Yo he hablado no con una o dos personas, varias personas que decían, pastor, mi madre me entregaba a la prostitución. Mi madre permitía que mi padrastro abuse de mí. Mi madre consentía en todo esto. Así me entregó como los que eran supuestamente los hijos de Dios. Entregaron a Sansón, le dijeron, no te mataremos, le dijeron. Pero sí te vamos a atar con cuerdas nuevas, te vamos a atar hasta las orejas y te vamos a dejar ahí. No le iban a matar ellos, le iban a matar al enemigo. Era lo mismo. Era exactamente lo mismo. Los judíos no mataron a Jesús, los mataron los romanos. Pero los judíos lo entregaron atado, le dijeron, acá lo tienen. Es culpable, se merece la muerte, a ver qué van a hacer ustedes. Ya lo habían condenado, ya lo entregaron en manos de los pecadores. La misma actitud que tomaron los hijos de Israel con Sansón. Le dijeron, no te vamos a matar, solamente te vamos a atar nada más. Y dice que lo ataron con cuerdas nuevas. El sinónimo de cuerdas nuevas significa lo fuerte que iban a ser las ataduras. Una cuerda vieja va perdiendo la resistencia con el paso del tiempo, porque los hilos se van pudriendo, van perdiendo su vitalidad. Pero una cuerda nueva es casi imposible de romper. Por eso dice que se aseguraron y tomaron dos cuerdas nuevas y lo ataron bien atado y se lo llevaron. Al punto tal que cuando los filisteos, dice que lo vieron, salieron gritando. Dijeron, pero ya está atado, es pan comido, dijeron. Y todos salieron gritando, haciendo fiesta para burlarse de Sansón. Pero sin embargo el Espíritu de Dios estaba con él. Al igual que ha estado con muchas personas que les ha tocado padecer situaciones difíciles. Y al igual que Dios ha permitido que este mensaje sea como ese espíritu que llegó sobre Sansón cuando los enemigos vinieron sobre él. Entró el Espíritu de Dios y dice que rompió las cuerdas como si fuesen lino quemado. Las despedazó. El enemigo ya venía para devorarte. El enemigo decía, bueno, su madre lo entregó desde niño, su madre la entregó desde niña, su madre vio todo lo que sufría, pero no le importó. Lo único que quería era salvar su pellejo, cuidarse ella misma, cuidar su comodidad, cuidar su forma de vida. No le importó lo que sufría el niño o la niña. Y sabes que lo triste de esto es que aún hay maridos que han entregado a sus esposas y las han empujado a la prostitución. Así me contaba cierta persona un día, decía, mi esposo me empujó a prostituirme porque él no tenía trabajo y decía que ya él no podía trabajar. Entonces la forma era que se prostituya la mujer, que logre traer algo de dinero a la casa. La ató con cuerdas nuevas y la entregó al enemigo, para que el enemigo haga lo que quisiese, para destruirle la vida. Así le pasó también a cierta joven, y ella, por ciertas luchas que fue atravesando desde su niñez, empezó a ser atada por el diablo. Hay cadenas y hay ligaduras que no las ves. Alguno dirá, pastor, pero yo soy libre. El Señor les dijo, ustedes son esclavos, les dijo a los judíos. Y ellos dijeron, nunca fuimos esclavos de nadie. Somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham.
Nunca hemos sido un pueblo esclavo. El Señor le dijo, no, ustedes son esclavos del pecado, que no les deja vivir en paz, que los persigue, y la mente les golpea y les atormenta de día y de noche, y no pueden vivir en paz ni ser libres. Bueno, esta joven empezó a vivir su vida, y por problemas que hubo en su casa, en su familia, el desprecio de sus padres, luchas en su hogar con sus hermanos, golpes en la vida, todo le comenzó a salir mal. Emprendió una relación amorosa y le fue mal. Y hay muchos que dicen, bueno, vamos a pasarla bien, y no importa si la joven después queda embarazada, queda con un hijo, el asunto es pasarlo bien. Vos pensar nada más en vos, no importa si el otro después sufre para toda la vida, eso no importa. Lo que importa es que vos te rías y pases un buen momento, nada más. Esta joven comenzó a vivir la vida así, golpeándose, un golpe tras otro, al punto tal que después terminó prostituyéndose. Cuando ella contaba y decía, no es la palabra prostituirse, decía, para contar de la magnitud de todo lo que vivió. Ella titubeó y dijo, ¿por qué una prostituta cobra? Mi vida estaba perdida. Yo no sabía a dónde más correr y a dónde más buscar un refugio, un afecto, a dónde más escapar de la vida sin sentido que vivía. Y fue cayendo así, atada, de pies y manos, en las garras del enemigo. Su vida ya estaba condenada al fracaso, pero hasta que en un momento vino la palabra de Dios. Por eso te digo que esta palabra de Dios va a ser como el espíritu que vino sobre Sansón, que va a hacer romper las ligaduras, va a hacer romper las cadenas, va a deshacer todo yugo. ¿Sabes cuántas personas que están escuchando este mensaje han sido bendecidos por la palabra? Han sido salvados por la palabra, han sido libertados. Personas que han dejado los vicios. Cierta persona contaba, escuché los mensajes y después a los 2 o 3 días ya dejé los vicios. Dios me habló. Sentí algo que habló en mi corazón. Esta joven escuchó la palabra de Dios. Escuchó un mensaje que entró en su corazón. Porque a veces leemos la Biblia, pero no entra el espíritu de la palabra. La Biblia dice que la palabra tiene que ser viva y eficaz. Solo si la palabra es viva, solo si la palabra es eficaz, causa un efecto en tu vida. Si no, no. Es un libro más. Es una historia muy bonita, pero no deja de ser una historia. Yo había escuchado muchos mensajes, muchas predicaciones, pero eran como historias. Pero en un momento escuché la palabra viva y la palabra viva me partió el corazón. Y lloraba y no sabía por qué lloraba. Y me corrían lágrimas y decía, pero ¿por qué me pasa? Dios estaba tocando mi corazón. Esta joven escuchó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tocó su corazón. Tenía un grupo de amigos en los que vivían la vida así. En borracheras, en alcoholismo, en droga, en todo lo malo. Pero ella sufría por dentro y lloraba por dentro. Su corazón se desgarraba por dentro. Cuando escuchó la palabra de Dios dijo, tal vez esta es mi última oportunidad. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ella iba entrando en años. Y cuando uno tiene 20 años, 18 años, piensa que vas a tener 18 para siempre. Yo también tuve 18. Yo le digo a los jóvenes cuando les hablo, ustedes piensan que nosotros salimos viejos del vientre de nuestra madre. También tuvimos 8 años, 6 años, 7, 12, 15, 20. ¿Cómo me fui? Dijo el salmista, y he envejecido. Y él dijo, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Y de todo lo que he pasado en la vida me ha quedado esto, dijo él. Que el justo va a tener un final de bendición. Que el justo no va a quedar fracasado en la vida. Que Dios le dará un final feliz. Y su descendencia será bendita a causa de él. A esta mujer le iban pasando los años y dijo, ya no me quedan más años para seguir derrochándolos. Estoy abatida, estoy triste, con pensamientos de suicidio. Su vida era un desastre, estaba atada de pies y manos en las garras del diablo. Pero llegó la palabra de Dios, vino el Espíritu de Dios sobre ella. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre ella, aceptó a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Después de cierto tiempo se encontró con una de las amigas que salía a la calle, a los bailes, a la noche, a la prostitución. Y la vio y le dijo, pero ¿qué te pasó? Le dijo, se te ve rara. Le dice, comenzaron a hablar y le dice, lo que pasa es que yo acepté a Cristo en mi corazón y hace un tiempo que estoy yendo a la iglesia
pero ya no salís a los bailes, ya no andás en las jodas. No, le dice, ahora estoy bien con Dios. Y su amiga le decía, la verdad que se te ve muy bien, decía, qué bien se te ve. Decía, se te ve tan bien que hasta me dan ganas de ir a la iglesia. Y finalmente terminó ella y su amiga en la iglesia, alabando y glorificando el nombre de Dios. Finalmente el Espíritu de Dios vino y las ligaduras fueron quemadas como lino quemado. ¡Aleluya! Seguramente alguien te ha causado un daño terrible, al igual que le quisieron causar a Sansón. Los israelíes le dijeron, vamos a solamente atarte y te vamos a entregar en las manos de los filisteos. El daño ya estaba preparado. Sin embargo, Dios tenía preparado una bendición aún mayor. Yo no sé cuánto daño el diablo tuvo preparado para tu vida. Cuántas ataduras tuviste en tu niñez. Todo lo que te tocó sufrir, todo lo que te tocó vivir. Y Satanás con esa atadura pensó que ya te tenía condenado al fracaso. Él no contaba con que el Espíritu de Dios en un momento te iba a hablar, con que Dios iba a intervenir en tu vida. Y todas tus lágrimas y todo tu sufrimiento iba a quedar en el olvido, iba a quedar en el pasado. Cuando el Espíritu de Dios viene, entonces las ligaduras se rompen. La Escritura dice que luego Dios le habla a Isaías, al profeta Isaías, y le dice, ¿sabes qué? Profetiza. Isaías estaba en una visión, y de repente el Espíritu de Dios le habla y le dice, escribe todo lo que te hablo. Vamos, escribe lo que te hablo, porque no es para ti, es para las generaciones que vienen. El pueblo estaba en dificultades, el pueblo estaba en aprietos, el pueblo estaba siendo golpeado por el adversario. El pueblo de Israel siempre vivió un momento de bendición y 2 momentos de maldición. 1 año bien, 10 años mal. 3 años bien, 20 años mal. 50 años mal, 2 años bien. Así. Pero era porque no podían aferrarse a las promesas de Dios. Pero hombres y mujeres que se aferraban con toda su fuerza a las palabras de Dios fueron los grandes hombres de fe, las grandes mujeres de fe que relata la Escritura. Fueron héroes de la palabra, hombres de bendición y mujeres de bendición. Entonces el Espíritu de Dios, habían pasado cientos de años, y le habla al profeta Isaías y le dice, escribe lo que te hablo, escribe lo que te hablo. Y dice que Dios le dijo, el tiempo vendrá, le dijo. Vendrán días. Ahora está todo mal. Ahora la gente no cree, no confía, no tiene esperanza. No cree en mí, dijo el Señor. Pero el tiempo vendrá. No creen porque están afligidos, porque están atados, porque el diablo no nos deja creer. Y le dijo Dios, diles que el tiempo vendrá en los cuales su carga será quitada sobre tu hombro y su yugo será quitada de tu cerviz, de tu cuello. Y a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Y a causa de la bendición, el yugo quedará deshecho. ¡Aleluya! Digno es Dios. Es esa la bendición de la cual habla el Espíritu. Cuando por momentos te entregas al pecado. Y uno no se entrega al pecado porque un día se levanta y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacerme un religioso o un pecador? No, uno se entrega al pecado porque desde pequeño te inculcan lo malo. Y si no quieres, te fuerzan. Y si no quieres, la corriente te lleva. Entonces cuando el niño crece, se termina deleitando en lo malo, en el pecado. Desde pequeño te van atando las ligaduras y las cuerdas, aún de los mismos parientes. Estos eran parientes, eran hermanos. Dice que ellos le dijeron, bueno, te atamos nada más un poco, 2 cuerdas nuevas le pusieron. Y se lo dieron a los filisteos, ahí lo tienen, hagan lo que quieran, mientras a nosotros nos vaya bien. A mi padre hacía brujerías, había participado de brujerías porque él quería tener mucho dinero, y en un momento, bueno, nosotros teníamos 1000 problemas en las noches para dormir, terror nocturno, veíamos cosas, sentíamos que alguien nos sacaba del espíritu de adentro nuestro. Me pasaba a mí, a mis hermanas. Después de muchos años, cuando fuimos cristianos, un día mi padre se sinceró y dijo, lo que pasa es que yo en esa época andaba haciendo brujerías. Y tenía la Biblia satánica, leía y hacía ciertos pases mágicos y no sé qué cosas hacía. Nos habían entregado atados. Dice, el asunto es que después ya estaba avanzando y así hacía brujerías con una mujer que estaba mucho tiempo en el tema. Y iba avanzando cada vez más en
en el conocimiento satánico. Y finalmente esta mujer que me enseñaba, dice que lo iba como instruyendo a él, le dijo, bueno, ahora te vas a dar el último paso, o el paso para que se te cumplan los deseos que tenés, de tener mucho dinero y de que todo te vaya bien, pero tenés que entregarme a tu hija mayor. Entonces, tenés que entregar a tu hija mayor, entregársela al diablo, y ahí vas a tener mucho poder. Y mi padre dijo, bueno, hasta ahí pudo llegar. Llegó hasta ahí y no quiso seguir más adelante. Él dice, ahí ya me asusté, porque ya me di cuenta de que lo que estaba haciendo era algo mucho más serio. Ya nos había entregado hace rato, sin darse cuenta. Cuando alguien participa de la brujería, de la hechicería, yo hablaba con cierta familia que decía, pastor, no sé qué pasó, desde que vinieron ciertas personas a mi casa a hacer el juego de la copita, hay cosas que se caen, se golpean las puertas, las ventanas se abren, se mueven los objetos en mi casa. Y dice, ¿qué será, pastor? ¿Qué va a ser? No va a ser Mickey Mouse. Es el diablo. ¿Con quién piensas que hablan los que andan haciendo el juego de la copita? Hablan con espíritus inmundos, que se hacen disfrazar, que se hacen pasar por alguno que murió antes y que te va a ayudar y que es bueno, y toda esa historia. Aún cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, compañeras mías de escuela me decían, nosotros hicimos el juego de la copa, pero después nos asustamos, porque no sé qué cosas empezaron a pasar en mi casa. Yo los miraba, digo, yo no iba a la iglesia, pero tampoco comía vidrio, decía esas cosas, yo decía, ahí las voy a mantener al margen. El asunto es que dice que los enemigos vinieron sobre la vida de Sansón. Él estaba atado. Y el diablo te va a destruir a no ser que alguien intervenga, que el Espíritu de Dios intervenga y te dé poder y pueda romper tus cadenas. Es el único que tiene el poder. No es ninguna iglesia, no es ningún hombre de Dios. Es el Espíritu de Dios. Solo Él es el que puede romper tus ligaduras. Vendrá sobre ti y tendrás una fuerza distinta. Yo he hablado con personas que dicen, pastor, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas. Pero he hablado con otros que decían, pastor, desde el primer día que vine a la iglesia, quise fumar y me dio asco fumar. No pude fumar más. No pude tomar más. Desde que entré a la iglesia, es como que algo vino sobre mí que ya no tengo el deseo. Vino el Espíritu de Dios, varón. Lo que a otros les cuesta años, se ponen parches de nicotina, se hacen tratamientos, inyecciones. Y a vos te sucedió que tal vez entraste a la iglesia, escuchaste un mensaje y dejaste el cigarrillo. Las cadenas que eran fuertes, las cuerdas que eran nuevas y resistentes para otros, en tus manos se tornaron como lino quemado porque el Espíritu de Dios está contigo. No fue por casualidad. La Escritura dice que, cuenta la historia, de que Herodes, después de que Cristo muere, Herodes decide seguir persiguiendo a la iglesia. Los judíos dicen, persigamos a todos, porque ahora están diciendo que el Señor Jesús, aquel tal Jesús, no murió, que resucitó. Entonces esto no para más. Y comenzaron a perseguirlos, a tal punto que todos los apóstoles tuvieron que huir, algunos a una ciudad, otros a otra región. Finalmente lograron matar a algunos de ellos, y entre ellos quitarle la vida a un varón llamado Esteban, que dice que era poderoso en el Espíritu de Dios y en señales. Y finalmente Herodes, llegó el tiempo de la Pascua, y Herodes vio que cuando él agarraba a algún cristiano, los judíos se ponían contentos. Entonces agarró a varios, y entre esos dijo, bueno, si se ponen contentos porque agarré a tantos cristianos, más contentos se van a poner si meto en la cárcel a Pedro. Así que agarró y metió en la cárcel a Pedro. Lo mandó a buscar y le puso 16 hombres para que lo custodien. 16. 4 grupos de 4, dice la Biblia. Entonces lo mandó a la cárcel y le dijeron, bueno, van a ponerle una fuerte custodia, porque estos locos religiosos van a querer hacer algo con Pedro. Pedro era el representante, era como la persona que dirigía el grupo. Si bien no había una persona específicamente que dirigía el grupo de la iglesia primitiva, pero Pedro era uno de los más antiguos y en el cual el Señor tenía más confianza, junto con Juan y Jacobo. La Escritura cuenta que lo encadenaron, lo metieron en la celda, lo encadenaron a las paredes,
Y no conforme con esto, dice que le pusieron un guardia para que duerma a la izquierda de él y otro guardia para que duerma a la derecha. Y después de eso estaba la puerta, y afuera de la puerta había 2 guardias más. Y después estaba toda la otra vigilancia en la cárcel. Estaba atado con sogas nuevas, atado hasta las orejas y en las manos del adversario. Dice que así estaba encadenado. Levantaba la mirada y estaba el otro soldado durmiendo al lado de él, o descansando al lado de él. Miraba para el otro costado y estaba el otro. Así que él dijo, bueno, se echó a dormir, y a la medianoche vio como una luz que se apareció en la cárcel, en la celda. Y dice que alguien le tocó en el costado, era un ángel de Dios que le tocó en el costado. Él tuvo como una visión, decía él, y le dijo, levántate. Y cuando el ángel le tocó, dice que las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo, levántate, ponte tus calzados. Se puso los calzados, y cuando fue a salir, dice que abrieron la primera puerta, pasaron la segunda guardia, y finalmente iban pasando por todas las guardias. Y él decía, esto es una visión, decía él, esto es como un sueño. Él pensaba que era un sueño lo que le estaba pasando. Finalmente dice que estaba la última puerta, que era la puerta que daba a la ciudad, a la calle. Era una puerta de hierro. Y antes de llegar a la puerta, dice que la puerta se abrió por sí misma. Cuando hubieron salido de la cárcel, dice que el ángel se despidió y se fue. Cuando el ángel se despide, él empieza a darse cuenta que no era un sueño, realmente estaba libre. Dios lo había libertado. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, dice la palabra. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¡Aleluya! Y lo que Dios hará en tu vida no será un sueño, será una realidad. Vendrá el Espíritu de Dios sobre ti, las cadenas se caerán de tus manos. No importa cuánto te ató el diablo, no importa cuánta vigilancia te puso Satanás, no importa cuánto se obstinó él en maldecirte, en tenerte al costado del camino, para que no puedas realizar el plan de Dios. Dice la Escritura así. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Venían todos los filisteos gritando, y de repente vieron que Sansón empezó a romper esas cuerdas nuevas, como si fuesen hilos de algodón. Venían gritando de alegría y terminaron gritando de terror. Luego vas a leer el final de la historia en tu casa. Mi hijo me decía hace unos días, decía, papá, vos no contaste el final de esa historia, ¿no? Le digo, eso para que lo leas en la Biblia. Bueno, contame, no, agarrá la Biblia, lee la Biblia. Ahí está el final de la historia. Dice que Sansón rompió las cuerdas como si fuesen un hilo quemado. Y así pasarán estos días. Y no va a ser casualidad que a los que les costaba tal vez dejar las drogas, el alcohol, los vicios, van a dejarlo de un día para el otro. Aquellos que estaban siendo atormentados por espíritus de depresión, de nervios, van a ser liberados por la palabra de Dios. La palabra de Dios se hará viva en tu corazón. Romperá toda ligadura. Cierto joven hablaba conmigo hace unos días y me decía, pastor, yo era un creyente, iba a la iglesia, pero las cosas me iban mal, todo me iba mal. Pedí un consejo para ver cómo encaminaba mi vida, me dieron un consejo malo, me dijeron que haga lo que quiera, me terminé juntando, cayendo en adulterio, después me casé, después quise volver a la iglesia, todo me fue mal, pastor, todo me fue mal. Pasaron muchos años, varios años. Yo le digo, ¿y ahora qué? Y ahora ni te cuento, dice. Yo engañé a mi esposa me engañó a mí. Yo la quise agarrar, por poco matarla, no la podía perdonar. Ella no me quería ver más la cara. Pero después decíamos que en realidad nos queríamos. Y que todo esto era un plan del diablo. Que esto era una maldición. Porque si no nos quisiésemos, nos hubiésemos separado, no tenemos hijos, no tenemos nada. Cada uno podría agarrar uno para el norte, otro para el sur y cada cual por su camino, pero dice, pero nos queremos, pero hemos enfrentado tanta lucha, tanta adversidad. ¿Y sabe qué, pastor? Dice, lo peor de todo es que yo un día salí y estaba tan revelado porque todas las cosas me salían mal,
que le dije al diablo, hice un pacto con el diablo. Yo lo miraba, digo, cada día escucho cosas nuevas, todos los días, hace 17 años. He escuchado de todo. Cuando me decía, antes conocía a Dios, iba a la iglesia, y un día dijo, bueno, ahora quiero pecar, voy a tirar todo por la borda, estoy cansado, todo me sale mal. A ver qué tiene el diablo para mí, ya que Dios no me pudo bendecir. A ver qué tiene el diablo para mí, así dijo él. Entonces, hizo un pacto con el diablo, le dijo, bueno, a ver, diablo, ¿qué es lo que tenés para mí? Y empezó a irse a los prostíbulos, empezó a caer en todo lo malo. El asunto es que después de eso, después de que hizo todo lo malo, todo lo pecaminoso que estaba a su alcance, dice, pastor, hice tantas cosas. Yo le digo, mira, con que sepamos a dónde caíste, está bien. Yo no quiero que me cuentes cada detalle. El asunto es que puedas renunciar delante de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo mío no es que vos me cuentes todas tus amarguras, todas tus luchas. Yo no soy un cura que me vas a venir a confesar tus pecados, no. Con que diga, pastor, estuve en las drogas tanto tiempo. Algunos me cuentan como una cuestión de decir, pastor, cuéntelo a otros como una bendición. No porque yo le tenga que perdonar pecados o ser el intercesor para perdonar pecados de nadie. Él dice, quiero contarle esto para que me guíe, para que ore por mí, para que Dios me rescate. Probé todo lo que tenía que probar y me doy cuenta que no, y mi familia sigue igual, mi vida sigue igual. Y sabes que lo peor de todo es que como que a veces pienso que mi mente ya no tiene control, como cuentan muchos, dicen como que apago el motor y queda prendido. Yo tenía un auto que andaba mal y apagaba y el auto sigue andando solo. No sabía cómo hacer para que... Y él decía, mi mente sigue a mí, tengo miedo de que me voy a terminar quedando loco, volviendo loco. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no oramos a Dios? La Biblia dice que Dios te invita a que hagas un nuevo pacto con Él. Un pacto, dice el Señor, venid pues y hagamos un nuevo pacto. Un pacto que no sea puesto en el olvido, un pacto nuevo, un pacto de paz, un trato de paz. El pueblo antes, cuando tenía problemas, dice que sacrificaba un animal y decían, Dios, hagamos un pacto de paz. Este animal va a pagar mis pecados. Y lo mataban como señal de que el animal pagaba los pecados de ellos. Y luego hacían como una fiesta, comían delante de Dios como una señal de comunión, de restauración. Este joven dijo, yo quiero que Dios me liberte, pastor. Quiero que Dios saque, siento cosas en mi estómago, siento cosas en mi pecho, siento cosas acá en mi garganta que no puedo estar en paz. Le digo, bueno, ¿quieres romper el pacto con el diablo? ¿Quieres romper todo lo malo que hiciste? ¿Quieres renunciar a todo? Me dice, sí, pastor, ya no puedo seguir más. Vamos a orar, le digo. La palabra de Dios es la que desata la bendición. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Le pides y recibes. Buscas y hallas. Golpeas y se te abre. Hasta aquí nada habéis pedido, le dijo el Señor. Un día estaba el Señor con los discípulos y le habló de pedir, de la oración. Y en un momento le dijo, hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. Los discípulos se miraron diciendo como, yo no sabía que teníamos que pedir. Pedid, le dijo el Señor, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedile a Dios. Pedile por la necesidad que estás atravesando. Eres niño, en tu casa estás sufriendo. Pídele a Dios. Tal vez yo no puedo hacer nada por ti. A veces nos sentimos en el aprieto de decir, ¿qué hacemos con una criatura que los padres lo están maltratando? Vamos y le decimos al gobierno que se hagan cargo de él para que lo metan en una misma institución y todos los que viven ahí lo abusen, lo maltraten. Entonces no sabes si es mejor que lo coma el león o que lo coma el oso. Y no hay un lugar para esas criaturas. Pídele a Dios. Claman los justos, dice la Escritura, y Dios los oye y los libra de todas sus aflicciones. No importa si es un niño, pídele a Dios. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la fortaleza. Dios será fuerte en tu vida. Dios romperá las ligaduras. Aleluya. Así es una criatura. El padrastro abusaba de esta criatura y la madre no consentía en todo eso, hasta que en un momento escuchó la palabra de Dios y la madre dijo, hasta aquí llegaste.
despachó al marido, al pervertido ese, lo sacó de la casa. Y no sé si le hizo una denuncia o algo por el estilo. Y dijo, pero en mi casa va a volver la paz. Todo el daño que se había causado en ese tiempo, porque esta persona, esta mujer no quería dar el paso. No quería enfrentarse contra el enemigo. Estaba actuando como los hermanos de Sansón, que lo ataron y le dijeron, Tomás, haz lo que quieras con él, pero a mí no me hagas nada, Mujeres que están soportando a maridos que maltratan a sus hijos o a los hijastros, hijos que no son de ellos, y por causa de eso los maltratan, los humillan, y dicen, bueno, pero por causa de él no voy a tener un conflicto en la casa. Estás actuando injustamente y la maldición te llegará tarde o temprano. Después de que este joven dice, pastor, vamos a orar. Oré por él. Le pedí al Espíritu de Dios que lo liberte. Y empezó a sentir como cosas que salían de su estómago. El diablo no quería salir. Había hecho un pacto. Yo le digo, tenés que renunciar al pacto. Rompe el pacto y aceptar el pacto de Cristo en la cruz del Calvario. Aceptó a Cristo, dijo, Señor, perdóname. Quiero aceptar lo que tú hiciste por mí. Quiero aceptar lo que tú tienes por mí, para mí, no lo que el diablo tiene para mí. Y empezó a sentir cosas que salían. En un momento, este varón sentía que algo tenía en su estómago y no salía, y el Espíritu Santo me decía, no quieren irse los demonios, no se quieren ir. Seguimos orando. La Biblia dice que en mi nombre, dijo el Señor, que echarán fuera los demonios. No es en mi nombre, no es en mi autoridad, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tienes que decir, miseria, sal de mi casa. Maldición, sal de mi casa en el nombre de Jesús. Ya no quiero vivir más así. No quiero vivir más en este sufrimiento en el nombre de Jesús. Toda brujería salga de mi casa. No necesitas llevar a otro brujo para contrarrestar la otra brujería. Dice alguno, la magia blanca para la negra. Eso es la misma mentira. Es otra maldición nada más. Vas a ir acumulando más maldiciones en tu vida. A algunos le va mal en el negocio y empiezan a poner las ristras de ajo. Yo cuando veo negocios que hay ristras de ajo no les compro. Digo, confíen en Satanás que los prospere el demonio. Yo no lo voy a prosperar. Mientras si tienen incienso, si tienen tantas cosas, se maldicen en lugar de bendecirse, se maldicen. Tienes que en el nombre de Jesús echar fuera toda miseria, ponerte en las manos de Dios y caminar con Él. Saldrás abundancia y saldrás bendición. Finalmente este joven empezó a tirar todas las porquerías que había adentro de su cuerpo. Y cuando terminamos de orar, me miraba nomás. Las ligaduras que habían sido fuertes por años, que le habían llevado a él a hacer cada pecado, que a veces los pecados no los cuento porque no le quiero dar idea a algún pecador que anda buscando un pecado nuevo para hacer. Pero había hecho cada cosa este varón. Cada ligadura le había puesto el diablo. Cuerdas gruesas, cuerdas de barco. Pero vino el Espíritu de Dios y fueron como lino quemado en la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Santo es Dios! Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Y vamos a orar en esta noche. Porque sé que hay personas que están escuchando este mensaje, no solamente aquí presentes en el templo. Hay personas escuchando este mensaje desde países muy distantes. Personas que nos están escuchando aún en Europa, en Estados Unidos. Los mensajes han llegado por todas partes. Creyentes que dicen, pastor, una vez me encontré a una mujer en Los Ángeles, dice, terminé de predicar en una iglesia y me dice, pastor, yo lo escuché a usted. ¿Usted es Hernán Cortés? Sí, le digo. Me dice, yo lo escuché a usted en Perú. Yo le digo, es que ahí en Perú habíamos mandado 2 misioneros que estaban haciendo programas, estaban pasando los mensajes por la radio. Esta mujer había sido bendecida por un mensaje como este en Perú y nos encontramos en Los Ángeles. Yo no sé en qué lugar del mundo estás, pero el Espíritu de Dios va a alcanzarte donde quiera que estés. No sé cuántas ataduras te pusieron o te puso el adversario y te entregaron en las manos del diablo para condenarte al fracaso. Sin embargo, el Espíritu de Dios, lo que no contaban los filisteos era con que el Espíritu de Dios iba a venir un minuto antes de que ellos lo agarren. Y venían gritando y entre que más gritaban, el Espíritu de Dios gritó más fuerte. Su voz es más potente. Su voz es una voz de mando y de autoridad.
Cuando a veces estamos haciendo liberación y reprendiendo al diablo, los demonios gritan y se hacen los importantes. Pero la palabra de Dios tiene más autoridad. Dice que los demonios gritaban y el Señor Jesús les decía: calla, mudece y sal fuera. Y seguían gritando y gritando, pero después se tenían que ir, porque era el Espíritu de Dios que empezaba a romper todas las ataduras que ellos habían puesto en ese cuerpo, en esa vida, y terminaban libres. Muchos de los que estamos hoy aquí y de los que están escuchando este mensaje, que son creyentes, hemos sido liberados de miles de ataduras. Sería imposible poder contar todas. Tantas obras de Dios, tantos milagros. Personas que salieron de la brujería, de la hechicería, de la promiscuidad, de la prostitución, del homosexualismo, de todo tipo de maldiciones y de cuerdas fuertes, ataduras grandes. Pero hay un poder más grande en esta noche. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón hoy, no importa dónde estés, es el primer paso para recibir al Espíritu de Dios luego. Si alguien quiere recibirle como único Señor y Salvador, yo voy a invitarle a que cierre sus ojos. Los que deseen hacerlo y nunca lo hayan hecho, pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día comprendí tu palabra, que me enseña que solo tú tienes el poder para romper todas mis ataduras. Señor, quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.